Hola, soy Alaska Y yo soy Gema. y bienvenidos a nuevas recomendaciones, esta vez otoñales. Mi favorita. Que este es el regreso de Gema, la venganza de Gema. Y la traemos porque la pidieron. A ver, Gracias. nosotras nos confiamos porque ya estamos a finales de octubre. Nos pasó igual que las recomendaciones verdad. anteriores. Las hicimos a finales de agosto. Pero los artistas siempre llegan tarde. Lo mejor para el final. El video de hoy vamos a estar trayendo recomendaciones de libros otoñales. ¿Qué significa esto, Gema? Yo creo que puede ser varias cosas. Sí. Es mal rollo, eso siempre nos gusta. Sí. También a lo mejor bosque, vibra así acogedora, Sí. una taza de té, es un poco mi rollo. De hecho, Y las dos las tenemos aquí sí, por aquí. un poco más introspectivo. Ya lo vieron en el video anterior, pero si por lo que sea hay alguien por aquí que no vio la primera parte, Gema para mí es el tipo de lectora estacional. Cada vez que hablo de literatura con Gema me dice, ese libro es muy otoño. Y claro, quería traerla, grabar un video aquí en el canal, se me ocurrió que podría hablar con Gema en YouTube, pues recomendaciones estacionales. Y es el turno de otoño, estamos a finales de octubre, de hecho vamos un pelín tarde y trajimos unas más de 10 recomendaciones cada una. Sí, más o menos, pero Más las o menos. podemos juntar. Vamos a tratar de que sea menos porque el video anterior fue de 40 minutos. Y Profesional nunca llame las busca. que no se sintieron bien. Yo me la pasé súper bien editando. Por eso quería traer la segunda parte, porque la primera parte a mí me encantó, no solamente como audiencia, sino como editora, y como sé que ustedes le agarraron cariño a Gema, pues segunda parte. Muchas gracias. Y pues, ¿tú quieres añadir algo más? Pues yo que me hace mucha ilusión porque el otoño es mi estación favorita. Chao. Es la estación de mi cumple también. Vamos a ver las recomendaciones, ¿qué tal? Sin más nada que decir, comencemos, chicos. Para empezar, quería recomendar una autora que para mí toda su literatura se basa en otoño. Todos los libros de ella literalmente te dan, ¿cómo se dice esto? Manta, taza, cozy, ¿sabes? Sí. Y sin embargo los personajes son algunas veces terribles. Y se trata de El secreto de Donatar. ¿Lo has leído? No lo he leído, pero lo veo siempre recomendado. Recomendaciones de otoño y ese está el primero. El tema de la Dark Academy, porque los libros de ella son de gente como muy estudiosa, son estudiantes. Sabe latín. Efectivamente, y griego. Solo leen clásicos, hacen referencias a Platón. Me da muchas vibes de otoño, pero cualquier libro que lean de Donatarte en general creo que vale para la recomendación otoñales. El jilguero también es muy otoñal. Las historias de Donatarte tienen mucho ese factor oscuro, sombrío, un grupo de amigos que son un poco cuestionables, amorales. Y en concreto, el libro que yo quiero recomendar hoy, que es El secreto, seguimos la historia de 4 amigos. Está narrada desde el punto de vista de Richard, un estudiante que acaba de ser aceptado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, a principios de los 90, en medicina. Pero él realmente quería estudiar griego, imagínate tú. Bueno, letras clásicas. Lo típico que te obligan los padres. Llega a la universidad, se da cuenta que la carrera de letras clásicas literalmente solo tiene a 5 personas, hace un año de medicina y luego pide el traslado. Y lo que veremos a lo largo de El secreto es cómo Richard intenta hacerse un hueco en el grupo de amigos de estas 5 personas que son extremadamente inteligentes y elitistas, sobre todo son muy ricos. Me caerían mal. Claro. Como estaba en el otro hablando de Delibes y de todo lo de los ricos, me caerían mal. Son como no tanto las aventuras, pero las cosas que hacen en ese segundo año escolar. Están tan sumidos en sus estudios que hacen cualquier cosa con tal de rendirle tributo a las grandes mentes pensadoras que admiran. Otoño puro y duro, mucho bosque, gente gris, gente sombría, gente que no puedes confiar del todo en ella, todo muy otoñal. Y no podía pasar por aquí a hablar de libros de otoño y no mencionar a la reina Donatarte. Yo voy a recomendar otro libro tocho también, que es Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susana Clark. Yo soy súper fan de ella. Me he leído también Piranesi, que es una especie de reinterpretación del mito de la caverna. ¡Ostras! Y es muy extraño porque el protagonista te está hablando y es un narrador no fiable. ¿Qué dices que me lo apunta? Sí, bueno, tienes que ver cómo se reinterpreta el mito. Lo vas a ir descubriendo conforme vas leyendo. Y el narrador al principio dice, es que me está contando, no entiendo nada, va resolviendo el misterio. Pero Jonathan Strange es el que yo recomendaría para otoño, porque va de 2 magos en Inglaterra, es realismo mágico, fantasía, y mezcla la magia y el mundo de los féricos con novela histórica. Lo sitúa en el contexto de la guerra napoleónica. Incluso en un momento uno de ellos va a España a participar en la guerra como mago. Ves cómo ellos se van metiendo en el gobierno con la magia, intentan traer de vuelta la magia a Inglaterra. Es que me parece tan fuerte que los libros que leas sean tan tú. Es que lo estás describiendo y digo, es tan Gema. Sí, es que Susana me lee la mente. Susana, como si fuera mi amiga. Sí, son besties. Ojalá. Si lees el libro de una persona, automáticamente eres su mejor amiga. Eso para mí es Ojalá. ley de vida. Es verdad que son 1000 páginas, entonces te lleva su tiempo. Está muy bien porque ves el desarrollo de los personajes,
personajes. A mí Jonathan Strange me encanta como personaje, tiene muchísimas facetas y la relación que tienen Jonathan Strange y el señor Norrell es de maestro y alumno, que realmente no es extraña porque el señor Norrell no lo quiere como alumno. Luego termina aceptándolo, se hacen amigos, se pelean, se vuelven a hacer amigos y al final terminan estando siempre unidos porque es la situación de la magia. Son los dos que están intentando traer la magia a Inglaterra y al final, o siendo rivales o siendo compañeros, tienen algo que ver porque se dedican a lo mismo y son los únicos que se dedican a eso. Muy bien, me acuerdo un montón a Donatar, te lo juro. Hiciste Es- súper bien la Sí, recomendación. es que me ha recordado cuando lo estabas diciendo y digo, pues ya que lo tengo apuntado. A mí me encanta porque también hay mucha inspiración de la parte del mundo férico. Hay un personaje que es como una hada, no campanilla. No le pinta los lunares a las mariquitas. Son hadas muy macabras y a mí eso me parece más real porque Claro. todas las historias que hay del mundo férico tienden más a ese lado oscuro. Ellos no tienen la noción del bien y el mal como la puedan tener Jonathan Strange y Norrell. Y el personaje que hay intenta que un criado pues hacerle favores y vamos a ver cómo su relación también entre el ser férico y el criado va cambiando y toda la ambientación, ya no solo de Bosque Encantado, un Bosque Encantado en el que pasan cosas raras, también de bailes, los típicos bailes de los Bridgerton pero mucho más oscuros. Cierto, está la serie también. ¡Ostras, que hay En la- serie de sí, Jonathan sí. Strange! Está la serie, es de la BBC. Ver Bien. los bailes como muy Tim Burton, el rollo oscuro y a la vez fantasioso. Y todo el rato cambia entre mundos, los hechizos que hacen, que no son hechizos de abracadabra, cosas que tienen que estudiar. Sí. Y a mí eso me transmite muchísimo porque a mí me encanta estudiar. Es verdad que cuando tengo examen en enero, pues ahí encantarme no me encanta porque No, me da muchísima nos ansiedad. queremos rapar la cabeza. Pero el concepto de querer aprender cosas y ver a Jonathan Strange diciendo todo el rato yo quiero aprender y a Norrell que está siempre con los libros, a mí me transmitió muchísimo, me identifiqué y creo que toda esa vibra que tú decías de estudio, pues aquí también lo transmite muy bien. Me encanta. Recomendación de 10, Gemma. No lo he leído y lo quiero leer. Son 1000 páginas, pero recomendado 100%. Voy a empezar con mi adicción número 1, que los chicos de YouTube la conocen muy bien. No, yo. Los chicos de YouTube y todo el mundo. Pero este año, en marzo, mi vida fue cambiada. Hubo un antes y un después en mí. Esto es como cuando hablas de una adicción. Como el meme ese. Literal, que Sherlockaholic. Literal. Te mandé. Bueno, soy Sherlockaholic. Vine a recomendar Sherlock Holmes, pero es que si vamos a hablar de otoño, yo considero que son la literatura perfecta para leer entre septiembre, octubre y noviembre. Para recomendar un título de él, el que más me gustó es Las Aventuras. Es un libro de relatos cortos en el que vemos literalmente las aventuras de Sherlock y Watson resolviendo misterios en el Londres victoriano. Ahora, ¿es el primer libro de Sherlock? No, es el segundo. El primero es El Estudio en Escarlata. Sí puedo decir que El Estudio en Escarlata como estructuró un poco lo que sería el esqueleto de Sherlock Holmes. El Estudio en Escarlata es una novela, un misterio alargado que necesita ser extendido. Hay 3 libros de novelas más que yo lo siento un poco muy parecidos a la estructura del Estudio en Escarlata. A mí me gustan las aventuras y los libros de relatos cortos en Sherlock en general porque se salen un poco de esa estructura. Pueden llegar a ser más diferentes, mientras que las novelas pues se pueden llegar a sentir un poco repetitivas. Son como más o menos parecidas. Las aventuras, eso, historias breves de casos en específico que resolvieron Sherlock y Watson y pueden llegar a ser muy graciosas, bastante tenebrosas, sobre todo por el tema de la ambientación. Está muy bien escrito históricamente hablando, también porque se escribió en aquella época. Entonces, Conan Doyle lo que hacía era hablar de su presente y se nota el cambio de siglo, la presencia inminente de una guerra y la decadencia social que había. Eso por un lado, las aventuras. El Estudio en Escarlata, seguimos las aventuras, bueno, no, como Sherlock y Watson se conocen. Watson es este hombre que acaba de llegar de la guerra, se convierte en médico porque ya no puede servir más como militar y llega a Londres, no tiene casa, no tiene apartamento y le pide a uno de sus amigos que si conoce a alguna persona que necesita un compañero de piso, que le diga que él necesita un piso. Y él le dice, pues hay un rarito que no consigue compañero de piso desde hace años, a ver si tú puedes convencerle de compartir piso con él. Resulta y acontece que es Sherlock Holmes. Se muda con Sherlock y a un mes se da cuenta de que no es un raro normal. Ya ser un raro normal, ¿no? Un raro normal. Claro. Tiene un estilo de vida muy frenético y extraño. Y a un mes de estar viendo con Sherlock le dice, necesito saber a qué coño te dedicas. O sea, a mí Sherlock me encanta. Sobre todo por el Londres victoriano. Si están justo en otoño y tienen la suerte de leerlo en esta época del año, es que van a vivir la experiencia 100%. Yo lo leí casi en primavera y me sentía en otoño. El poder de la literatura. Sí, totalmente. Que estaba hablando un montón. Te gusta Sherlock, entendible. Yo ahora voy a pasar a recomendación más paranormal, que en verdad he empezado con los féricos, ahora los vampiros. Y a mí me encantó Carmila, yo me lo leí en invierno, pero lo veo muy otoñal también. Todo lo que sea vampiro, esa estética de castillo y... Pero las criaturas mágicas te pueden un montón, sí, sí, tengo otro de vampiros también recomendado. La La hija de la noche, es de Laura Gallego, es más juvenil, pero también está el elemento del terror. Sí, iba de un vampiro, pero sobre todo centrándome en Carmila, que a mí me gusta más. Aquí tenemos una familia que vive,
padre y la hija, muy apartados. Sí. Bueno, tú te lo has leído también. Carmila sí. Viven cerca del bosque, como en una especie de monte también. De repente un día aparece un carruaje con una chica que creo que como que está enferma o que le pasa algo, se desmaya, y adoptan a la chica, que es Carmila. Empieza a hacer cosas extrañas, a tener una relación de amistad, no amistad, con Laura, que es la protagonista. Es un poco un libro de El mal que llega al pueblo, ¿no? Sí, sí. Y justo La hija de la noche es lo mismo. Ah, Hay maravilloso. una mujer, vamos, es la apestada del pueblo, la tachan de lo peor, y en su casa hay algo extraño, no saben lo que es, pero la están rechazando por algo y pasan cosas. De repente aparece una vaca que le han chupado la sangre, una persona asesinada, no sabes por qué, y le están echando la culpa a ella. Madre mía. Y hay unos personajes que van a investigar a ver cómo resolvemos esto, a ver lo que está pasando. Claro. Y todo lo de vampiros y de un castillo como que está abandonado, medio en ruina, o Increíble. que es muy oscuro, a mí yo es algo que me leería en otoño, y justo también con la película de Nosferatu. ¡Ah! Esto- 100%. Esto de la ambientación, todo eso sobrenatural, pega mucho ahora. Sí, sobre todo Carmila es una historia breve, porque veníamos Selena, recomendando cosas sí, sí. muy tochas. Si no te quieres leer Jonathan Strange o El O Secreto, El secreto literal. pues Carmila, Está Selena. muy bien, teniendo en cuenta que ya el otoño es bastante denso y pesado. Y la presencia de la muerte. Yo creo 100%. que el otoño representa la vejez. Ya el invierno total. sería la muerte. Sí. Primavera nace y el verano es como juventud. Juventud. Entonces, que justo sea la caída de la hoja. Es una época en la que hay muchos sueños y como que lo onírico está más presente. Sí, Por lo menos lo que yo siento. La literatura de ese tipo sí. pega mucho ahora. Me ha recordado mucho lo que acabas de decir de el otoño un poco muerte al Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que yo estoy aquí recomendando mis libros favoritos. ¿Cómo se nota que nos gusta otoño? Sí. También es un libro breve. Ambos, siento que Carmila y el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde son el tipo de libro que no puedes soltar, que mientras lo estás leyendo te pican y quieres seguir sabiendo. También es que Carmila tiene mucho este elemento de como de conflicto. Sí, conflicto interno y externo, hay dos. Exacto, como Laura negando todo lo que está pasando en el pueblo de no tiene nada que ver con Carmila. Y luego todas las cosas que le Siempre ocurren la también historia allá. del vampiro siempre está pasando algo alrededor. Efectivamente. Y si te relacionas con él, no quieres verlo. Un poco el mal que llega al This pueblo. is the skin of a killer. Oh, ¿ves? te puedo contar un lore que Drácula es Oscar Wilde. Te lo Sí, saben, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. Chisme, es Chisme buenísimo. O sea, Y es esto de que Bram Stoker y Oscar Dorian Wilde se eran Gray- liados. Dorian Gray y Bram Stoker. Es Bram Stoker. Lorca y Dahlia. Pero yo creo que Oscar Wilde le tenía un cariñito allí a Bram Stoker mientras Bram Stoker puso a parir a Oscar Wilde. La figura del vampiro es una figura destructiva, absorbente, en plan que se lleva la vida de la gente. Es tan sádica. Y luego tienes a Dorian Gray, que en realidad pues Era un sí, muchacho guapo. Que yo lo tenía apuntado también para recomendar. que es que lo que has dicho me dio mucho lore. Y el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde pues un poco de eso, va un poco sobre la batalla interna de el hombre como ser que contiene multitudes. Soy capaz de amar y odiar y soy capaz de bondadoso y a la vez egoísta. Y lo que seguiremos a lo largo de este libro breve es narrado desde el punto de vista de un abogado. El abogado del Dr. Jekyll, un doctor adorado en el Londres victoriano. Que lo del Londres victoriano, Gemma. No salimos de ahí. También que yo soy un niño victoriano, no sé si lo sabes. Sí, Yo creo que hay cierta literatura que a mí me podría matar. no. No aguanto. Literalmente, este abogado al iniciar historia le cuenta al lector que está muy perturbado por el hecho de que su cliente, el Dr. Jekyll, uno de los doctores más respetados y adorados, acaba de pedirle modificar su testamento, lo que le va a quedar a su heredero, que se supone que eran obras benéficas porque él no tiene hijos y no está casado. Acaba de cambiar esas obras benéficas para dejarle todo su dinero a el señor Hyde, uno de los criminales más buscados. Y todo lo que veremos a lo largo del libro es como este abogado necesita saber qué cojones ha pasado, porque el Dr. Jekyll va a dejar como su benefactor a un criminal. ¿Cuál es la conexión entre estas dos personas? Y el libro es, Gemma, es literalmente una persecución, pero ya de paranoia, de no confío en nadie, estoy uniendo, literalmente el meme del hombre uniendo los hilos. Es muy otoño por todo este tema del elemento de la noche, lo sombrío, la oscuridad, no solamente como ambientación, sino la parte oscura del hombre. Y eso es muy lo que acabas de decir, de siendo otoño la temporada de la muerte. Pero siento que es como el Dr. Jekyll literalmente es la caída de la hoja, es la hoja que viene de ser verde del verano y cómo cae. Esa caída es el Dr. Jekyll y el señor Hyde y es maravilloso, es otoño, es increíble. Sí, y también con lo que estaba diciendo de el hombre como con doble personalidad, con dos caras, Sí. a mí me transmite totalmente a Frankenstein, porque Frankenstein también se ve la lucha entre el yo y, por así decirlo, la bestia, ¿no? Como Claro. la parte oscura del ser humano. Es parecido realmente, también la ambientación la tiene, Sí. van viajando por Europa, pero está muy bien también por eso, porque para mí Frankenstein es un libro que sientes la naturaleza humana de querer ser un dios, de sentirte como con capacidad de crear algo. El subtítulo es El moderno Prometeo. Total. Es verte con la capacidad de desafiar la naturaleza, y ya dentro del mismo
personaje de Víctor Frankenstein estaría esa doble característica que estabas diciendo. En esa línea también el retrato de Dorian Gray. 100%. La corrupción de un personaje, todo ese retrato que hace no solo del joven, sino también de la sociedad a partir de él. Y la vanidad. Sí, es que nada más es una consecuencia de la sociedad. Él es una parte mínima de lo que es toda la gente. Sí, ves todos los matices que puede tener una sola persona y lo transmite muy bien, y también es la misma ambientación oscura, que justo me ha recordado a Fausto, que no lo he leído, pero Ya lo estábamos diciendo antes, sí. de querer saber o querer ser. Y es esa ambición cómo te lleva al final a pervertirte. Efectivamente, la corrupción de un hombre. En Frankenstein y en el retrato de Dorian Gray. Es que lo estabas diciendo y lo pensé y dije, algo ocurría a principios del siglo XX, que toda esta cuestión moral de lo que veníamos diciendo, y es que Frankenstein lo tiene, la ciencia contra el hombre. O sea, como el hombre cree que al tener todo este conocimiento está al mismo nivel de Dios, forma parte de... justo lo que habías dicho también del secreto. Total. El hombre que se cree superior. Y todo eso viene con el pervertir un alma o la corrupción de un alma pura. ¿Cómo llegamos hasta allí? Corrompida por el propio poder. Pero también tiene sentido el contexto de la industrialización. La industrialización, total. Porque es lo típico de el Beatus Ile, el tópico de qué feliz era el que vivía en el campo. Yeah, pero ahora en la ciudad todo se pervierte. Total. Nos pervertimos nosotros como humanos, pero se pervierte también el aire, la contaminación que hay. Total. Todo ese cambio que hay con la ciencia. Sí. Entonces es esa corrupción que hay, y es lo que decíamos del otoño como estación de muerte. De muerte. Literalmente. O de transición, de un cambio fuerte. Y claro, de hecho, otoño, yo diría que otoño y primavera son transiciones. Claro. Son el paso de necesito pasar del calor al frío, así que tiene que haber un intermedio. Sí, y siempre es como que con ese cambio implica algo doloroso. Efectivamente. Implica la caída de la hoja o implica que se derrita la nieve. Uf. Siempre hay algo... Me estoy poniendo muy metafórico. Solo los grandes hacen eso. Los genios hacen eso. Salió muy de cine, la verdad. Para seguir esa línea y ya cerrar la parte de clásicos, porque empezamos muy Muy alto, clásico, muy sí. clásico. Allí para cerrar, La leyenda de Sleepy Hollow, que es también un poco brevedad, libro que lees en una sentada, y va un poco con esta idea de crear una cultura. Está tratando de darle una identidad a una nación en formación que era Estados Unidos, y tiene muchas influencias europeas. El gótico. Efectivamente, si buscamos los elementos de los libros que mencionamos antes, Rollo, el Dr. Jekyll, Frankenstein, pues hay ciertos elementos que tú dices, sí, bebe un poco de esto, pero va un poco sobre un pueblo pequeño en el norte de los Estados Unidos, en el que acaba de llegar un profesor, ¿cómo se llamaba? Icabo. Viene a educar a este pueblo y se enamora de la hija del hombre con más dinero del pueblo, Katrina, y todo lo que veremos a lo largo del libro es como Icabo como que intenta hacerse un lugar en el pueblo y como no lo consigue. Y digo que viene un poco con la formación o darle identidad a un país en formación por cómo este choque de cultura. Este pueblo era muy pequeño, por no la decir... superstición. Exacto. La superstición. Como eran gente muy conectada a su tradición, a eso, a lo espiritual. Claro, y como el hombre que se supone que es el inteligente, Icabo. vamos a ver cómo también es supersticioso. Esa lucha que hay es más sátira que otra cosa, en criticar a un estereotipo. En ese sentido, altamente recomendado La leyenda de Sleepy Hollow. Y para cerrar pues con todos los góticos tenebrosos y darle pie pues a otro género, yo quería nombrar a mis clásicos románticos favoritos, que yo no son necesariamente románticos, pero sí tienen como parejas muy épicas de la literatura que trascienden Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. El señor Heathcliff. Ya que lo dices, no Sí. me gusta que hayan cogido a Jacob Elordi, que me funen. Nos funen, yo tampoco estoy de acuerdo. Heathcliff es una persona de color. Efectivamente. Y han cogido a un señor blanco. Y de hecho, el libro tiene una crítica social con ese tema Es que de racial. exactamente. Es fundamental. No es como, bueno, se puede elegir el color porque no hay referencia a eso. No. Es importante el color de piel de la persona para la historia. Y no puedes obviarlo porque te da la Si gana. a Heathcliff lo discriminan precisamente por ser una persona de color, y que cojan a un actor que, aparte de que es conocido, que no le hace falta más proyección, pues Literal. ahí se ve muchísimo el privilegio. Yo lo siento Efectivamente. mucho. Y luego que sea una adaptación erótica, Ah, sí, lo siento, a ya. mí no me digáis monja aquí, pero es que no estoy de acuerdo. No es Cumbres Borrascosas, porque a todas estas Cumbres Borrascosas y Jane Eyre lo meto en estas recomendaciones de otoño porque me parecen como muy solemnes. La ambientación. Muy sombría, Bueno, y Jane Eyre muy con los fría. fantasmas. Que de hecho lo quería conectar con otra vuelta de tuerca. Todo este tema de la institutriz son para mí otoñales, por toda esta cuestión de la ambientación, de lo sombrío, de lo oscuro. Estos personajes de hecho no están tan conectados con sus emociones. ¿Sabes lo que es que yo estuviera sufriendo todo el fucking Jane Eyre diciéndole ya, díganse que se quieran? Porque encima es larguísimo, pero son 3 recomendaciones que son súper típicas. Todo el mundo dice que tienes que leer Cumbres Borrascosas, que tienes que leer Jane Eyre, que tienes que leer otra vuelta de tuerca, pero son muy otoñales. Entonces, si de casualidad lo tenían en su lista de clásicos pendientes que todo el mundo dice que hay que leer, otoño es la mejor época. Pues yo también tengo que decir uno que me lo quiero leer, que es El Outsider
de Lovecraft. Tengo que leer algo de Lovecraft. Él escribe terror cósmico, Claro, obviamente. entonces justo esta edición de la editorial en la que estoy yo, lo siento por la promoción, desde aquí un saludo a Encarni, Encarni. por Fran Ortega, que también amigo y muy bueno ilustrador. Y justo leer algo así ilustrado también te mete más todavía en la ambientación. Cambiando de tema, Pero drásticamente así. de terror a lo acogedor y Sí. bonito. Cuento de otoño. La otra vez recomendé cuento de verano, ahora cuento de otoño. Obviamente. Aquí es la historia otra vez de estos ratoncillos que viven en el seto de las zarzas y vemos a la hermana de la familia protagonista, tiene una aventura. Vemos como todo el bosque otoñal, cómo se ambienta, está también lo tenebroso, pero es que yo creo que un adulto lo disfruta igual o más, Claro. porque te fijas en todos los detalles, es precioso. Y luego Estrega Nona. Obviamente. La otra vez también recomendé Bruja. O sea, a mí me parece muy fuerte que tú todavía tengas este libro de tu infancia, te lo Sí, juro. yo guardo todo. Estrega Nona es una bruja que tiene un caldero de espagueti mágico. Tiene el glitch del espagueti infinito. Vamos, Estrega Nona, si quisiera, pondría fin al hambre en el mundo. Total. Vamos a ver un poco la aventura que hay con respecto al espagueti. Increíble. Es una historia de niños, pero es súper bonito. Y se ve súper otoñal, los colores son Los tan... colores y también que sea de una bruja a mí me transmite también otoñal. 100%. Y esos son los cómics que me he traído. Y tengo también webcomics, que hubo un tiempo que leía bastante, ahora mismo no estoy leyendo, pero me gustan mucho los que son retelling Sí. de cuentos. Y a mí me encanta Cursed Princess Club. Va de las princesas que tienen alguna maldición. Por ejemplo, hay una que cada vez que miente le crece la nariz como a Pinocho. Muy bien. Otra que habla y le salen ranas de la boca. Y justo viven en un bosque. Maravilloso. Y es como si ella encantara en el bosque. Increíble. Y son princesas, pero más que princesas son brujas. Son princesas apestadas. Increíble. Son princesas que las han marginado por eso. Y una representación un poco de los estereotipos que hay de belleza, de las que no encajan en el canon. En este caso son porque tienen maldiciones, son marginadas Y están en el por la bosque sociedad. apestada. Y entonces vemos cómo ellas intentan aceptarse a sí mismas y hacen Me encanta. un club de apoyo. Y Me ellas encanta. tienen sus sesiones como psicólogas, ¿no? De terapia de grupo, se cuentan sus problemas. Solo son unas chicas. Solo son unas chicas. La relación que hay entre los personajes está muy bien hecha. También el retelling de cuentos y este es más típico y sí que el romance es bastante paso por paso, que ahí pues a quien no le guste mucho el romance le va a aburrir. A mí me gustó mucho la parte de ambientación de cuentos de hadas, hay mucho bosque Me encanta. y encima lo puedes leer gratis en Webtoon. Así. Y ahí rápido. Encima son ese tipo de libros que sí, devoran. te lo lees, ¿no? Es que ahora que lo estás diciendo, lo tenía lo último, pero es que lo voy a traer ya, que está muy conectado. Pero hay un libro que me encanta, que leí por allá en el 2021, 2022, que se llama Los dones de la muerte, de Raquel Brune. Encima lo tengo firmado, tía. ¡Ay, qué guay! Y en este libro vamos a seguir la historia de Elías. Él es un chico que vive en una tienda de segunda mano en Madrid actual. Sería mi sueño. Sí, él es de familia de magos, de hecho de nigromantes, porque en este mundo fantasioso que construye Raquel, la sociedad está dividida en dos, en gente mágica y gente no mágica. Es como Fairy Oak. Solamente que no conviven entre ellos. Hay como una especie de Madrid oculto, al igual que un Londres oculto. Y dentro de la parte mágica hay muchísimas criaturas nigromantes que son magos conectados con la muerte. Son brujas, pero son de naturaleza. Luego están las hadas, luego hay sirenas. Los dones de la muerte son centrados en los nigromantes. Y Elías pues es muy tímido, le cuesta mucho hacer magia, no está muy conectada con su mágica. Y el libro arranca cuando lo mandan a una subasta para comprar cosas de segunda mano. Ve a un amigo de la infancia, hacía muchos años que no hablan, que se llama Marco, y Elías compra un objeto que es buscado, altamente peligroso. Tiene como una especie de perseguidor que quiere ese objeto. Y lo que veremos a lo largo de todo el libro es como Marcos y Elías pues se ven obligados por circunstancias de la trama en convivir juntos y retomar esta amistad que tenían de niños que por lo que sea el tiempo pasó y se deterioró. Sobre todo en la parte mágica, muy sombrío, porque estos son libros centrados en la magia de la muerte. Gente que está conectada a su yo oscuro y lo lees en nada. Aparte, son personajes con los que conectas rápidamente, son muy entrañables y no lo sé, en el momento en el que los leí me hicieron muchísimo bien leer algo más ligero y yo siento que en cuanto a recomendaciones otoñales, esto es un sí o sí. Si tienes la suerte de leerlo justo cuando hace frío, vas a tener la ambientación en directo. Me encanta. Algo que quería mencionar sí o sí, porque estaba viendo tus libros, que lo voy a conectar, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero las dos vamos a mencionar a una persona que adoramos y esa es Sara Torres. Una de nuestras primeras interacciones de Gemma y yo así más profundas fue que fue gracias, es verdad. fuimos a una firma de Sara Torres juntas, que habíamos hecho más cosas juntas antes, pero ese día pues yo siento que hice bounding con Gemma ese día. Y yo en mi caso voy a recomendar Fantasmagoria. Este es un poemario sombrío, pero sobre todo muy enreverado. Hace un uso del lenguaje bastante denso y complejo. No es el tipo de poemario que yo le recomendaría a gente que a lo mejor nunca ha leído poesía, pero en cuanto a imaginario, es decir, figuras poéticas, el pero tema. Exacto, lo que te intenta decir el poemario. Está muy bien conseguido, es algo muy difícil de conseguir en la poesía, sobre todo a día de hoy, y calidad tiene. Y transmitís con ese lenguaje. Efectivamente. Porque no es lenguaje, aunque es extraño, no es lenguaje que diga, no he entendido absolutamente nada. Nada, claro. Como que por lo menos la idea principal te
llega. Es muy Y mágico. consigue que te llegue con ese lenguaje tan difícil. Así que Efectivamente. tiene mucho mérito. Yo se los recomiendo a la gente que quiera leer algo un poquito más complejo en cuanto a poética. Y ya en la línea de también de ella, Deseo de perro, que justo habla de cuando ella está en Alemania y echas de menos, sí, a tus seres queridos, tu ciudad, sentirte fría, pero a la vez esa calidez que puede tener, por ejemplo, tu perrita, creo que era Sí. Pan. Y como al final termina siendo una amiga, una compañera. Claro. Y es súper acogedor. Es fundamental para sentirte cómodo Es en un nuevo un poco lugar. lo contrario a Fantasmagoria. Literal. Pero eso te dice Porque- la versatilidad de Sí, Sara. sí, te transmite muchísima calidez Sí. y es la sensación del otoño agradable. La sensación de ya hace más frío, nos recogemos más, me tomo una taza de té. La típica ambientación acogedora está muy bien conseguido. Es el primero que he leído de ella, me enganchó y de mis poemarios favoritos. Yo quería recomendar, así en conjunto, como hicimos antes con los clásicos, 3 que yo siento que tienen más o menos la misma vibra y son como la misma época. Otra vez volvemos a lo complejo porque somos esas personas. Y es que en otoño... Pero no somos personas insufribles. No. Ya hemos dicho que también leemos juvenil. Exacto, no somos insufribles, pero yo siento que otoño es el momento en el que las cosas se ponen difíciles. Empieza la rutina, Feo invierno. peor invierno que yo Peor, también, mucho peor. sobre todo Con para los los sábados. estudiantes. Pero en el psicólogo lo dije, despiértame cuando acabe septiembre. Auxilio, no puedo Septiembre más. es lunes. Para conectar más o menos, Gambito de Dama. Beth Harmon, una chica que vive en Estados Unidos en los 60, huérfana, y el libro arranca cuando la adoptan y ella tiene una conexión muy profunda con el ajedrez y lo que esa conexión le lleva a vivir en su vida. O sea, se vuelve una maestra del ajedrez. Y a mí me da mucho otoño el lado oscuro del ser humano, las obsesiones, los excesos. O sea, es todo muy otoñal, muy de ver la peor versión del hombre. Más o menos por esa línea yo siento que Mandíbula de Mónica Ojeda también muestra la peor parte del ser humano, bueno, de las mujeres en este caso, solamente que ambientado distinto, Latinoamérica y encima moderno. Hay muchos elementos clásicos del terror, aparte hay referencias muy tochas a grandes obras de la literatura y de la cultura popular, porque poco hemos hablado de eso en este video, pero el terror no es solamente literatura, el terror es películas, canciones, folclore, y yo siento que Mandíbula hace como un homenaje a ese terror que está en todas partes, que a lo mejor está en la historia que le contabas a tu hermano del Coco, y Mandíbula pues bebe un poco de eso, un poco más. Por ejemplo, Gambito de Dama no es tanto terror, es más análisis psicológico de la mente de una persona obsesionada, mientras que Mandíbula sí es un poco más terrorífico. Tienen ambos este elemento común de mostrar la peor versión del hombre. Y ya para cerrar esta rant de recomendaciones tan tochas de libros increíbles que a mí me han volado la mente, pues Nuestra parte de noche. No puede ser un video de Lo otoño tengo súper pendiente. Sí, Mariana, y lo tienes súper pendiente, literal. Has hecho las cosas bien, porque yo siento que Mariana Enrique no tienes que leer un orden de ella en específico, tú puedes leer cualquier cosa de ella y todo te vale, pero tienes la suerte de leer cosas antes, te sorprendes mucho más, entiendes mucho más las cosas, y mi primer encuentro con ella fue en Nuestra parte de noche. Me hubiese gustado leer cosas con anterioridad, aunque el libro es increíble. Si les gusta Stephen King, It sobre todo, les va a encantar Nuestra parte de noche. Es una casa embrujada, culto, relaciones familiares complejas, sobre todo nuestro protagonista tiene una relación compleja con su padre, gente conectada con lo espiritual. Si tienen la oportunidad de leerlos en otoño, A mí me está recordando en lo de los personajes obsesionados a dos películas. Me encantan y a lo mejor muy típico. Whiplash y Black Swan. Una persona que se exige tantísimo que termina llegando a extremos. Pues yo voy a seguir con Mariana Enrique, con Las cosas que perdimos en el fuego. Ese es de relato y es el que tú decías que hay que leer antes, bueno, que es mejor en Nuestra parte de noche. Porque aquí es verdad que te metes mucho en el estilo de la autora, ya vas viendo cómo escribe. Al final terminas viendo un poco, vale, me va a pillar desprevenido. Y está muy bien porque a la vez que mete el terror, mete la parte de crítica social. Sobre todo en el primer relato, El chico sucio. Sí, total. Yo he llorado con ese, es muy fuerte. Y también mete mucho el tema de la presión estética que pueda sufrir la mujer o las relaciones de pareja. Y mete todos esos problemas dentro de un marco a veces paranormal, otras veces más terror psicológico, otras veces relacionado con la tecnología incluso. A mí me encanta el relato de La casa de Adela. Es toda la ambientación de Casa Encantada. Y a mí me recordaba a Monster House, la película. Tiene toda esa ambientación de una casa que no sabes qué es lo que está pasando ahí, pero sabes que algo está pasando. Y luego cómo esa casa se te mete ya casi en la mente y es una obsesión, termina siendo otra obsesión. Con un estilo muy diferente. Más informar, menos informar. Es lo que está tú muy dices, bien. es súper versátil. Es muy versátil. Y hablando de Casa Encantada, también otro que es un poco juvenil, pero está bien también Mexican Gothic, que sé que a ti no te gusta. Bueno, Yo lo recomiendo porque Sí. se lee rápido y tiene esa ambientación también oscura. y estoy de acuerdo. De una casa en la que también pasan cosas, es una familia inglesa, creo que estaban en México, ellos han tenido un negocio de minas y vemos ahí todo lo que hay de explotación a los nativos, discriminación, racismo, hay tema de injerencia también y vamos a ver esa familia lo podrida que está, figurada y literalmente. La misma casa está podrida y vamos a ver qué es lo que pasa en esa casa Literal.
dentro de la gente de la casa y dentro de la casa en sí. La casa es otro personaje más. Y está muy bien, lo único, la relación entre la protagonista y el interés amoroso me saca un poco de la historia, que creo que es lo que te pasaba a ti. Yo valido todo el libro lo bueno que puede llegar a Sí, ser, la porque está parte muy de bien conseguido, crítica pero a mí me social sacaba está bien mucho hecha. y por eso al final no terminé conectar con ella. Cabe destacar que yo hice un ensayo sobre ese Sí, libro. yo hice un ensayo también. Hice una comparación entre ese libro y Cumbres Borrascosas. Está en este video por algo. Bien, es muy otoñal el libro. O sea, yo veo la razón por la que lo recomendaste. Sí, yo hablaba del subalterno, que Exacto. siempre estoy hablando del subalterno. Es que ese es un comparándolo. personaje que a ti te llama Pero mucho la atención. sí, porque es el que discriminan y Identificado. no lo vemos desde su perspectiva. Entonces, cuando le das voz, ya está haciendo algo muy bueno. Y en ese libro lo hace de manera sencilla. Así que para leer algo de terror que no da tantísimo miedo, Claro. pero sí tiene ese elemento tenebroso. Sí, y para ser juvenil, pues también lo recomiendo. Es un poco variedad, no te va a leer siempre el clásico. Y de hecho, mientras lo estabas diciendo lo de la casa, tienes que mencionar The Yellow Wallpaper. Ahí también otra vez el subalterno, en este caso, Literal. que en los dos se ve el subalterno, la mujer. La discriminación hacia la mujer, cómo se intenta subyugar a partir de, no solo metiéndola en el hogar y que sea el ángel del hogar, sino también hay violencia directamente. Claro. Y vemos como una mujer termina, bueno, es que justo en Mexican Gothic hay es una referencia, clara es que lo estaba pensando. al papel pintado amarillo, porque es como la locura se puede transmitir en un objeto, espacio cerrado, exacto. en un espacio, en la pared. Es una representación de la locura. ¿Y cómo he llegado a la locura? Pues a través de esa presión que está poniéndote la figura que te domina. Es breve, se lee rápido, igual que con Mexican Gothic. Es un tema profundo y un tema psicológico y un tema social importante y lo transmite de manera sencilla. Entonces, así no es simplemente leer porque me lo paso bien, es leer porque estoy aprendiendo algo y estoy viendo un problema que afecta a muchas personas. A mí me quedan solo 2 libros. Voy a mencionar el que quería conectar con una recomendación que hizo Gemma, La casa embrujada. Más que una casa embrujada, un pueblo fantasma, un pueblo embrujado, Pedro Páramo. 100%. O sea, es un pueblo atormentado. Y la muerte está todo el rato presente. Todo el rato presente, y lo más paradójico de todo es que nuestra perspectiva no es tanto nuestra voz narradora, pero sí nuestra guía a lo largo de la lectura. No lo sabe, no es consciente del lugar en el que está la y cambia también la voz, entonces... Una historia muy completa en el que vemos cómo nuestro protagonista, tras la muerte reciente de su madre, necesita reconectar con la parte paterna de su identidad, que nunca estuvo presente su padre, y quiere pues saber un poco más de él, así que va a su pueblo natal con Mala, intentando buscarlo, o al menos parte de la historia de su padre. Y todo lo que dentro de ese pueblo ocurre es un pueblo fantasma, no tanto figuradamente, sino literalmente. Y el libro es un tormento. No entiendes nada, es muy difícil de entender, sobre todo si nunca has leído antes a Rulfo. Yo tuve la suerte de haber leído antes El Llano en Llamas. Oye, y Yo esto igual. lo conecta con el vídeo anterior. El vídeo El anterior. Llano en Llamas. ¡Claro! ¡Qué heavy! Pero bueno, El Llano en Llamas me da mucho calor. A mí Pedro Páramo me da mucho frío. La tierra. Total. Todo el rato está en la tierra. Te azota el frío que transmite. Si nunca han leído a Juan Rulfo, a lo mejor este no es el mejor acercamiento, así que háganle caso a la primera parte. Lean primero El Llano en Llamas y ya luego vayan a Otoño con Pedro Páramo, porque es de 10. Pues yo voy a cambiar de género. Pasamos de la tierra y de todo lo turbio que estábamos diciendo Sí, a literal. algo acogedor, que también está muy bien en esta época. Apetece de vez en Sí. cuando. Y tengo 2. Shady Hollow, que es una saga, yo solo me leí el primero. Es como si los Sylvanian Family cometieran crímenes y hubiera otros que los resuelven. Es como mezclar crímenes. Pero lo mejor que Sylvanian pudiste haber Family. traído, de verdad, ¿eh? Entonces está la parte acogedora, es un pueblo pequeño, está la biblioteca. La biblioteca yo me la imaginé preciosa. La bibliotecaria justo es un cuervo, me recuerda, yo que sé, al cuervo de Edgar Allan Poe. Qué guay, ¿no? Guau. Bueno, otra Y- recomendación, los cuentos de Edgar Allan Poe, Sí, allí. cualquier cuento de él. Exacto, es muy otoño. Y los poemas. Y ver la biblioteca, yo qué sé. La casa de la protagonista, que es Vera Vixen, creo que se llama, que es, no la estoy insultando, es una zorra. Es periodista, pero hace de detective. Me Es encanta. otra vez Sherlock. ¿De dónde sacas estos libros? Pues justo este lo recomendó, creo que Lira Fráctica, que Es la sigo que- yo, y me lo leí y me encantó. Y va ella, que es la periodista, y el sheriff o el policía de la ciudad, que es un oso, típico, o sea, le pega muchísimo ser un oso. Van a intentar resolver pues, crímenes que ha habido. Y es verdad que está la parte oscura de, oye, hemos encontrado un cadáver con el cuello reventado. Oh. Eso es verdad que te lo describe un poco y es más turbio, pero luego está la parte acogedora de pueblo pequeño, Claro. la relación que tienen ellos, y luego acogedos también y también un poco de misterio, los misterios de la taberna Kamogawa. Me encanta. Son misterios fáciles, no es misterio de has matado a alguien, es un misterio de pequeña fui a tal pueblo, me comí un plato y quiero volver a probarlo. Me encanta. Y entonces son detectives que hacen las recetas, ellos recrean recetas. Entonces alguien dice, esta receta que hacía mi madre y yo era de tal pueblo, pero ya no la puedo hacer porque no encuentro los ingredientes. Y ellos van buscando tanto la historia de la persona como los ingredientes. Y ves cómo la nostalgia traen al presente algo de su pasado y eso es muy acogedor. Y es verdad que todos los relatos
platos son del estilo de, pues yo probé este plato y me recuerda a mi madre, o yo probé esto y me recuerda a cuando era pequeño. Sí. Son cosas así, pero la sensación acogedora de un plato de comida caliente en otoño o ya tirando a invierno casi, Sí. está muy bien. Está increíble Y tus recomendaciones, Gemma. es muy acogedor. Me encanta. Y una cosa que me recordó, algo que dijiste, lo reconfortante también es importante, pues acercar a las mentes jóvenes todos estos temas un poco más complejos, pero teniendo en cuenta que te va a leer un niño. A mí siento que Ray Bradbury hace muy bien eso, acercar temas complejos a mentes que no tienen Yo lo tenía tanto... apuntado también. ¿A que sí? Obviamente el libro que tiene el más famoso es Fahrenheit, que es muy otoñal también. Si quieren leer a Ray Bradbury por primera vez con Fahrenheit 451 de 10, mi recomendación personal sería La bruja de abril. Yo El árbol de la bruja, El árbol de las Bes, pero ven de la misma línea. las dos lo recomendamos muchísimo, lo tenemos en común. Qué bien, me encanta, Gemma. Y siento que La bruja de abril pues muestra un poco eso. Son creo que 4 o 5 relatos cortos ambientados en distintos momentos. Hay algunos en el futuro, hay algunos en el pasado, hay algunos en el presente, pero siempre mostrando pues esta parte oscura del hombre. Y Fahrenheit 451, que voy a decir, una de las primeras distopías, o de las distopías que acercan a los lectores a la distopía. Futuro alternativo en el que la gente le tienen prohibido leer y de hecho queman los libros. 100% es terror. Nuestro protagonista tiene acceso a un libro por primera vez y lo que eso le hace a su mente. Obviamente cambia mucho libro, mucha palabra libro, perdón, pero es Un libro increíble. sobre quemar libros. Y yo por ahí, mis recomendaciones sí que ya no me quedan Sí. más. ¿Hemos terminado? Hemos terminado el vídeo. ¡Oh, por Dios, Gemma! A ver, el anterior me encanta. Yo soy muy fan de las recomendaciones de verano que hice con Gemma, pero es que estos son mis libros favoritos. Yo creo que este video va a ser de mis favoritos. A mí también me gusta mucho. Me la pasé muy bien contigo, Ay, yo también, Gemma. muchas Muchísimas gracias. gracias por venir. Y bueno, ya lo saben, la vez anterior se me olvidó y ustedes me lo recordaron, me dijeron las redes sociales de Gemma. Gemma Viciano. El Instagram Sí. sobre todo de Gemma, que son sus redes abajo en la descripción, y las mías ya las tienen, ustedes están hartos de mí. Sobre todo tema lecturas, obviamente Goodreads, todo lo demás, las demás redes las tiene abajo, que son 800. Ya basta, ¿no? Debería probar la desconexión. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Cuéntenos qué libros deberíamos leer nosotras en otoño y si van a leer alguna de estas recomendaciones, que nos las curramos un montón. Es que cómo se nota que nos gusta el otoño. Sí. Y pues nada, nos vemos en la próxima estación, porque Gemma va a volver sí o sí para Navidad. Navidad. ¡Adiós! Oh, por Dios, está pasando. Ay, Y tú eres yo Gemma. sí, Gemma.